Le puse como título, ¿no? Si no hubiese sido por mamá. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de mi vida, no? Si no hubiese sido por mamá. Dios allí cuando era sustancia en ese vientre ya tenía planes. Y en esos planes estaba esa madre, la cual tenía que trabajar a este corazón y llevarlo a eso que tenía que ver con su propósito divino, para mi vida como para la suya. Amén. Por eso es tan importante, ¿no? No es fruto de la casualidad, ha habido una causalidad, ¿no? Es interesante ver cómo a través de los años mucho nos olvidamos de lo que influyó mamá. Toda esa influencia, una de las más fuertes influencias que hemos tenido en nuestra vida, por más corto que haya sido ese periodo, ha sido tan importante, tan profundo. Y hasta el día de hoy sigue siéndolo. Ya ella no está, mire, se sentaba allí, ya no está, pero la influencia está allí. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Solo pensar que nuestra vida comenzó en ese vientre tremendo, ¿no? Con caricias, con sacrificios, los sacrificios que hacen a veces. Les duele la cabeza y ¿por qué no tomas algo? No, porque estoy embarazada. Y el médico me aconsejó que no tome nada porque puedo, ¿no? Lastimar eso tan precioso, ¿no? ¡Wow! Tremendo. 9 meses, ¿no? Tratando y trabajando de formaciones y un montón de... Y a mí me gusta preguntarles, ¿vio? Cuando ya dieron a luz a ese hijo, ¿y te animás a tener otro? Y la mayoría me dice, sí, pastor, sí, ay, pastor, pero seguramente sufrí, sí, pero verle la carita y todas esas cosas, no tan particulares, ¿no? 9 meses, pensamientos, planes allí, moviéndose en ese corazón. En el pasado, mire, una mamá hasta los 9 meses no se enteraba si iba a ser, ¿no? Una nena, un nene. Hoy vio hasta ¿no? En colores se lo dan a conocer, a penitas nomás ya se empiezan a enterar, pero pensan, ¿y si es nena? ¿Y si es varón? Y esto y aquello, ¿no? Y me acuerdo que le compraban ropa blanca por si, ¿no? Es varón o nena, le pegaban seguro de esa forma, ¿no? Hoy ya no es tan así. Y una vez que salimos de ese vientre, sigue con su tarea esta mami, ¿no? Ante un mundo que muchas veces se presenta como un mundo hostil, como que no se la tiene en cuenta, ¿no? Si usted va a la Biblia, nos podemos encontrar con tantas historias impactantes, tan interesantes, ¿no? Donde esas madres allí protegían, acompañaban, ayudaban, defendían esa vida de ese hijo, de esa hija, contra todo, allí estaba esa mamá. Si usted va al capítulo 2, versículo 3 de Éxodo, hay una historia tan interesante. La mamá de Moisés, Jocabed, el nombre de esa mami, tremendo. Cuando usted vea la vida de Moisés, tiene que ver también la influencia de esa madre sobre Moisés. Todo eso que trabajó esa mujercita para que
ese muchachote saliera en la forma, ¿no? Con la actitud, con esa responsabilidad frente a todas esas decisiones que tuvo que tomar. La influencia de una madre. Amén. Ya en el comienzo vemos allí esa mami desplegando, ¿no? Su corazón, su vida sobre la vida de ese hijo llamado Moisés. Y aquí la Biblia lo muestra en un momento que a tanto se nos grabó esto en el corazón. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Allí estaba, dicen que unos 3 meses ocultó a este niño de los soldados del faraón que querían destruir a todos los varones que habían nacido en esa época, ¿no? Pero allí dice que ocultándolo y ya no pudiendo ocultarlo por más tiempo, preparó una cesta de papiro y la embadurnó con brea y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. ¡Wow! Hasta con imaginación allí moviéndose esa mami, viendo a ver cómo podía ser. Mire, estaba corriendo riesgo su vida, pero allí estaba, 3 meses trabajando de distintas maneras. Yo me imagino esa mami no pudiendo dormir por la noche, ese hijo tal vez queriendo largar esos lloros como normalmente lo hacen, y no que va a escuchar al vecino y se llegan a enterar Es interesante ver a las mamis, ¿no? A veces dejan un poquitito allí a ese hijo, pero ahí hay unos sentidos dando vuelta en su mente y enseguida, ¿a dónde está? Seguro que, ¿no? Y ahí la encuentran medio, ¿no? Como queriendo meter los dedos en el enchufe o cosas semejantes, pero allí llegan al tiempo justo, ¿no? Mamá, defendiendo la vida de ese hijo. Y esta mujercita, Jocabed, ¿no? La mamá de Moisés, tuvo un papel tan importante para que el propósito de Dios se cumpliera en Moisés. Es tan importante. Moisés allí nació en un periodo donde ese faraón terrible había ordenado que liquidaran a todos los niños varones que habían nacido en esa época. ¿Por qué? Porque estaban teniendo temor a que esos esclavos avanzaban teniendo hijos y mañana iba a haber más esclavos varones que soldados, y no los vamos a poder contener, así que vamos a hacer una matanza terrible. Yo me imagino la situación allí, un montón de mujeres en pena, en dolor. Pero esta mujer dijo, no lo voy a abandonar, voy a poner todo lo que hace falta, pero voy a defender la vida de este pequeño. ¡Wow! Tremenda situación, ¿no? Jocabed era una mujer como todas, con amor hacia sus hijos, dispuesta a cualquier cosa para preservar la vida del pequeño. Y ese amor de madre no podía concebir la idea de permitir que se llevaran a ese hijo y lo mataran. Por esa razón, Jocabed escondió a ese corazoncito. Tremendo, ¿no? Qué historia tan particular, ¿no? Lo más fácil en ese momento, ante esos soldados, ante esa irrupción allí en los hogares, era cederle, entregarle a ese hijo para que sufriese ese final allí de como todos esos otros niños varones, ¿no? Pero Jocabed allí decidió preservar la vida del que sería
el libertador del pueblo de Israel. Amén. El caudillo que Dios usaría para liberar a los hebreos. Mi pregunta es, ¿no? Detrás de ese hijo, de esa hija, esas mamis que están hoy presentes, algunas no, ya sus hijos son grandes y él se maneja solo, pastor, ¿no? Pero ¿cómo los ve? Tal vez ya tiene nietos, pero ¿cómo ve toda esta situación, no? Ve allí algo prometedor, algo tremendo, algo que Dios está usando, va a usar para su gloria. Amén. ¿Cómo se comporta? O se ve como uno más del montón. Esta mujer no tenía muy claro Jocabed que su hijo iba a ser el gran libertador de todo ese pueblo. Sin embargo, por las cosas que puso en el corazón de este muchacho, armó algo tan único, tan particular allí. Muchas mamás no saben, pero tal vez entre sus hijos está esa mujer, ese hombre que Dios utilizará para tocar el futuro de la historia con gloria y poder. Amén. Interesante, ¿no? Interesante. El amor desmedido de Jocabed por su hijo, escuche, fue el arma que Dios utilizó para proteger la vida de Moisés. El amor, un amor desmedido, dispuesto a todo. No lo van a tocar, no se lo voy a dejar. Por más que vengan los que vengan, yo voy a buscar la manera. Dios, guíame, Señor, pero vamos a defenderlo juntos, Señor, porque sé que hay promesa tuya en este corazoncito. Aleluya. Esas puertas del infierno que retrocedan sobre mis hijos, que retrocedan sobre mi familia. Lo que pasa, pastor, que este mundo, ¿vio cómo está todo, pastor? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Levante esas manos al cielo y dígale, Señor, ayúdame, Señor. Aleluya. Yo sé que tú me lo has dado y hay promesa en este corazón, en esta vida. Tu palabra dice que van a ser de bendición y yo lo creo. Aleluya. Y me paro delante de toda esta sociedad y en tu nombre y para tu gloria proclamo. Aleluya. Que poder y gloria tiene que ver. Allí está manifestación, aleluya, divina sobre esa familia, sobre esos hijos, esas hijas, Señor. Aleluya. Amén. Yo no sé usted, pero así era mi caso, mi familia. Como le dije al comienzo, allí se sentaba mi mamá. Y ella estaba allí en una forma tan particular. Lo que pasa que ella, ¿sabe? Cuando con mi esposa en ese entonces éramos novios, me decía, hijo, te vas a casar y vas a tener hijos. Y yo ya estoy orando por ellos. Y vas a tener nietos, y yo ya estoy orando por los nietos. Y vas a tener bisnietos, y estoy orando por los bisnietos también. Amén. Aleluya. Y quería saber cómo se iba a llamar el primer hijo. Así que se lo dije. Le digo, mira, todavía no nos casamos, pero con Dori hemos pensado en que lo vamos a llamar Diego. Y ella ya empezaba a orar por Diego. Amén. Y acá está Diego.
Amén. Aleluya. Y estaba orando por los hijos de Diego. Amén. Wow. Señor amado. Y después vio que llegó Vicky, y después vio que llegó Francisco, y después vio yo. Hay que seguir orando. Aleluya, aleluya. Amén. Así que lo que usted ve en todos estos corazones tiene que ver con las oraciones de esa mujer allí en el pasado, que ella entendía, ella sabía que Dios contestaría esas oraciones. Aleluya. Amén. Allí, mire, cuando estaba sentada, yo veía como que ella misma escuchara a su hijo, ese hijo que un día dijo: yo nunca voy a predicar, yo nunca me voy a hacer pastor, esto de pastor, no, para mí no es, no. Cuando mucho voy a cantar. ¿Se imagina allí? Así que no, pero yo sé que Dios contesta mis oraciones. Dale, hijo, predica, dale. Toca corazones en su nombre. Hijo, vamos, hijo, Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Me decía: hijo, este mensaje lo vas a predicar de vuelta. Sí, mami, a la tarde lo voy a predicar allá en Hurlingham. Ay, voy a ir a Hurlingham. Yo quiero, le voy a decir a tu papá que me lleve a Hurlingham, que quiero escucharte. Casi como, Y mire, en ese entonces predicaba peor que ahora. Así que, no, y ella ahí iba aguantando esas predicaciones mías. Profesora del instituto bíblico, una predicadora, una teóloga, pero era su hijo, ese que Dios le había prometido. Amén. Tanto para hablar de todo esto, mire. De pronto, mire, casi la mato a mi madre. Allí cuando nací yo pesaba más de 5 kilos. Imagínense, los médicos dijeron: no, ¿es la madre o el hijo? No, así le dijeron a mi padre. En ese entonces la ciencia no era como hoy, ¿vio? Usaban esas pinzas, ¿vio? Que le agarraban la cabeza al chiquitito. Y había llegado a tal punto que no hay esperanza. Y allí le dijeron los médicos. Y allí ella, de una o de otra manera, se enteró. Y no estaba dispuesta a sacrificar a su hijo. Aleluya. Y allí mi papá se fue a orar a la capilla del hospital. Y cuando volvió ya había nacido y me miró mi papá y no me reconocía, o sea, era algo deforme. Me habían hecho un desastre con esas pinzas. Pero allí la mami había entrado en coma por todo lo que había pasado. Ella era muy chiquita para recibir, ¿no?, un elefante como yo. Pero estaba dispuesto a todo. Su hijo había nacido. Amén. Ahí tengo que salir de acá porque me voy a largar a llorar, ¿vio? Y las madres juegan un papel fundamental para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de sus hijos. Tal vez diga: yo no tuve una mamá cerca. Y quizás así lo ha querido Dios, pero alguien tuvo que cumplir con esa función. Ya sea ese papá, esa tía, ese hermano mayor, esa abuela. Alguien Dios envió para que te cuidara y te protegiera. Y que ahora estés gozando de esta vida. Amén. Y si conoces a Cristo, seguramente una vida de bendición. Amén. Alguien Dios proporcionó suficiente amor para que te pudiese dar una mano
en todas esas instancias. Tal vez no fue lo perfecto, lo mejor, pero lo que tuvo lo puso allí como para ayudarte. Por eso, qué lindo que pueda ser esa hija, ese hijo agradecido. Amén. Dice su palabra, sea agradecido en todo. Amén. Y algunos se dan unos lujos tan torpes de despreciar, no entendiendo, no dándose cuenta que hay gran bendición. Aleluya. Te provoco a que pidas perdón y perdones en este día y corrijas todo esto. ¿Por qué? Porque ese corazón Dios lo envió para que te cuidara. Hay en la Biblia otro pasaje que está allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 19, el cual dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificios como se acostumbraba. Allí esta mami preparaba algo especial y particular, porque ese hijo había sido, ¿no?, entregado al profeta Samuel y allá todo ese equipo de trabajo que había en ese templo, en ese lugar. Y qué tremendo esa mami, ¿no?, de ese compromiso con Dios. Y poner ese hijo en las manos del Todopoderoso a través de todo ese equipo de gente como el profeta Samuel y todos esos que estaban allí sirviendo de alguna manera, ¿no? Algunos recordarán la historia, Ana y el Cana, así se llamaba el papá de Samuel. Tremendo, ¿no? La mamá del futuro profeta Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel, sabemos que fue un hombre de Dios, pero para que eso sucediese, hacía falta una mamá. Con esos toques, ¿no? Pasaron situaciones en la vida de Samuel, pero más aún en la vida de su mamá. Situaciones que pasó esa mami antes de tener esta maravillosa concepción, ¿no? En ese entonces, ¿no?, las mujeres eran terribles, mire, más terribles que ahora, ¿no? Esa mujer, Ana, no podía concebir, no podía dar a luz, ¿no? No podía concebir hijos. ¿Y qué hacían las mujeres en ese entonces? La irritaban, la provocaban. ¿Por qué? Porque un hijo era tener bendición de Jehová. Así que estos judíos tremendos, cuando no podían concebir esa mujer, ¿no? Y Ana, dice la palabra, que oraba mucho a Dios a tal punto de desgarrar su alma. ¿Ha estado alguna vez en una situación semejante? Desgarrar su alma por ese hijo, tener un hijo. Quería tener un hijo. ¡Wow! Allí desgarraba su alma delante de Jehová. ¡Wow! ¿Sabe qué? A veces viene gente y me dice, pastor, no ora por mi hijo. ¿Sabe lo que yo le digo? ¿Por qué no ora usted por su hijo? Yo le acompaño. Pero si hay alguien al cual Dios va a escuchar,
es a una madre orando por su hijo. Esa oración tiene poder. Esa oración llega hasta lo más profundo del corazón. Aleluya. Amén. Así que mamá, no le deje esa oportunidad a otro. Tómelo en serio a esto y dígale: Señor, en tu nombre y para tu gloria, yo sé que lo sé, que tú tienes poder, Señor, para tocar esa vida donde quiera que está y traerlo a tu camino, traerlo. Aleluya. Oh, Él puede, si lo puede. Yo sé que Cristo puede. Aleluya. ¿Quién mejor que una madre para tener esa oración intercesora? Sí, yo voy a orar por usted, pero téngalo presente. Aleluya. Amén. Dice la Biblia que ella oraba mucho a Dios, a tal punto de desgarrar su alma delante de Jehová. La Biblia nos comenta que Ana era una mujer entregada a la comunión personal con Dios. ¡Wow! Mami, ha llegado a una instancia semejante de una comunión personal con Dios. Por esa hija, por ese hijo. A veces no nos damos cuenta, pero Dios puede estar esperando eso. Amén. Cantamos: Él puede, si lo puede. Yo sé que Cristo puede. Yo sé que Cristo puede libertar. Pero ¿sabe una cosa? La oración suya tiene poder. Aleluya. Aleluya. Amén. La vida de un hijo va a ir marcada desde antes que nazca. Nosotros, que ahora tenemos el conocimiento de Dios, tenemos que orar por nuestros hijos antes de que nazcan. Hoy, pastor. Recuerde, antes que nacieras, ya Dios te tenía en cuenta. Amén. Nada en la vida de Samuel hubiese pasado si él no hubiese tenido una madre tan entregada y sensible a la voz de Dios. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínate, ando con mami. Ya te saco. Ya te ubico. Aleluya. Amén. Qué influencia tremenda, ¿no es cierto? Ay, tengo un problema. Mami, tengo un problema. Ven, hijo, vamos a orar por ese problema. Yo le garantizo que eso su hijo no se lo olvidará jamás en su vida. Y quedará tan grabado que él va a hacer lo mismo con esos hijos que se aproximen a su vida en necesidad. No se pierda la gran oportunidad que Dios le ha dado. Aleluya. Estoy discipulando a mi hijo. Estoy discipulando a mi hija. Ay, pastor, cálmese un poquito. Simplemente eso que me ha bendecido tanto a mí, quiero que también pase a sus generaciones, toque a todas esas familias suyas. Mire, esto es poderoso, esto es precioso. Algunos me dicen: ay, pastor, quisiera tener una familia como tiene usted. Bueno, haga los deberes, ¿vio? Hoy me toca hacer los deberes a mí.
Ya ella no está más, ni él está más. Pero ¿sabe una cosa? Me han pasado. Y yo ya se los estoy pasando. Aleluya. Nada en la vida de Samuel hubiese sido como fue si no tenía una madre tan entregada y sensible a la voz de Dios. Ella ahí, el hecho de que Samuel también fuese sensible a la voz de Dios, a tal punto de ser uno de los grandes de la fe. A veces no nos damos cuenta, pero no tenemos el cuadro completo. No es lo mismo Samuelito allí, el profeta Samuel, el que ungió a Saúl, el que ungió a David, mejor rey de Israel. Oh, no me saque del cuadro a Ana, es la mamá de Samuel. Señor amado, si usted entiende esta palabra en esta mañana, átese el cinturón porque va a tener un despegue glorioso, maravilloso. Usted va a comenzar a acariciar esos corazones de una forma tan particular. Mire que aunque lleguen a ser viejos mañana, no se van a olvidar de todo esto. Aleluya. Amén. Y para terminar, elegí hacerlo con esta madre, de la cual habla allí Lucas capítulo 2, versículo 7. Las primeras palabras, y usted ya se va a ubicar de quién estoy hablando. Dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar allí en el mesón para ellos. Wow. Sí, pastor. Está hablando de María, pastor. María. Y a veces, mire, ahí ponemos los dos paréntesis. María, la madre de Jesús. Pero hay mucho más para hablar de todo esto. La madre de Jesús. Escuche, tuvo que haber sido una mujer íntegra. Y de corazón sincero. Si no, de otro modo, Dios no hubiese fijado en ella como para que sea un instrumento el cual daría luz nada menos que al Salvador de este mundo, a Jesús. A Jesús. Mire, se dice que más o menos María tendría unos 16 años cuando dio a luz. Ay, qué jovencita, pastor. Vio que hoy, ¿no? 23, 25, 30, 35, cada día, no, se van más para arriba. Pero ¿sabe lo que es 16 añitos? Y de pronto encontrarse con una situación semejante. ¡Qué tremendo todo esto! ¡Wow! Imagínese que de la noche a la mañana Dios te diga, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, el cual lo vas a llamar Jesús. Mi esposa, perdón. Me acuerdo cuando quedó embarazada de Diego, vino del mes. Ahora ella más o menos tenía un poquito de idea, pero esta muchachita fue sorpresa para ella. ¡Wow! Tremendo. Dígame si no es para asustarse. Más aún cuando ni siquiera había conocido varón, dice la Biblia. Estoy en...
Si usted va a la Biblia de la vida de Jesús, su niñez, su juventud, no se menciona mucho en la Biblia. Pero les aseguro que María jugó un papel importantísimo. Súper importante, mire. Para que Jesús creciera en un ambiente en donde el propósito de Dios para su vida llegara a ser el mayor. Hubo un tratamiento. Allí en ese lugar hubo una madre que trabajó con ese corazón. ¿Vio que hay un dicho que dice de tal palo tal astilla? Tiene mucho que ver. No es bíblico, pero como influencia esos corazones que están alrededor nuestro. Cuando usted ve a Jesús, escucha sus palabras, lee todo eso tan precioso, recuerde esa madre que él tenía. Porque en gran mayoría esa madre allí, en ese corazoncito, día y noche fue depositando gracia, sabiduría, contención, ese amor precioso. Amén. Aleluya. Algunos familiares dicen, no sé a quién salió este. Y es la madre que lo está diciendo. Es terrible, ¿no es cierto? Lo que está diciendo, yo nunca trabajé ni traté con ese corazón. Por eso yo no tengo nada que ver. Le debería dar vergüenza decir algo así, ¿no es cierto? Yo sé quién es. Yo he trabajado, he tratado, he acariciado, he amado. Qué maravilloso esto. Amén. Qué importante fue María para que Jesús creciera en ese ambiente. No creas que Jesús no necesitó de una madre que lo amamantara, que lo cuidara, que le enseñara a comer, a caminar, a bañarse, a estudiar, a relacionarse con otros, sean niños, sean mayores. Había todo un tratamiento allí. Amén. Todas las funciones básicas de una madre las cumplió María. Y seguramente era un enorme privilegio para ella. Ver cómo el Hijo de Dios iba creciendo cada día, aprendiendo y aprendiendo más cosas. Jesús tuvo que haber amado a su madre. Quizás hasta más de lo que nosotros amamos a nuestras madres. Ay, pastor, no se meta conmigo, pastor. Bueno, lo digo a nivel personal. Si usted lo estoy ofendiendo con lo que digo. Porque hay cosas muy particulares que sucedieron en esta preciosa historia. Y más cercano a esa crucifixión. Recuerda que lo clavaron en una cruz. Recuerda las espinas en su cabeza, tremendo. Wow. Usted se pincha con una sola espina y ya está llamando a la ambulancia. Imagínense todo ese dolor. Esa espada, esa lanza en el costado, esos pies, ¿no? Clavados en el madero. Tremenda situación. Debe haber sido para Jesús durísimo el hecho de ver cómo su madre estaba allí junto a la cruz, presenciando su muerte. Yo me imagino a Jesús, ¿no? Como no queriendo que su madre pase por esta situación, porque él sabía lo que le esperaba.
mamá, quédate con los discípulos. Marta, ¿por qué no la llevan a mami? No. Si él pudiera haber hecho algo semejante, lo hubiese hecho con tal de que esa mami no pase por algo semejante. ¿Se imagina? Tremendo, ¿no es cierto? Durísimo este hecho. Presenciando esa madre la muerte de su hijo. Imagínate, era tal el amor de Jesús por su madre, que aún en su lecho de muerte, allí frente a toda esa situación tan difícil de llevar, cuidó de ella. Ese es un ejemplo más a seguir. Cuidó de ella. De pronto, dice la Biblia, Jesús en esa cruz vio a su mamá y a Juan y le dijo a su madre mujer, ahí está tu hijo. Y luego le dijo a Juan, ahí está tu mamá. Diciéndole, encargaste por favor de ella, cuídamela, no me la dejes sola. Y dice la palabra, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan, ese discípulo amado, no buscó a cual, no. Te hago responsable, es muy particular, muy especial. Mira que... Y la pregunta, y con esto voy cerrando, ¿será que nosotros estamos siendo tan amorosos con nuestra madre? ¿Será que estamos cuidando de ella? Tenemos un ejemplo tan precioso, ¿no es cierto? Algunos nos damos cuenta cuando ya no está. Ay, me hubiese gustado. Ay, cómo me gustaría que mi mamá. Pero qué lindo aquellos que las tenemos, ¿no es cierto? Y todavía le podemos dar esos toques maravillosos de gracia, de amor. Aleluya. Amén. Esto también la palabra del Señor nos enseña. Y nada menos que lo hace a través de Jesús. Allí, tratando con esa mami, cuidando de ella hasta el último suspiro. A través de la vida de Jesús podemos aprender lo importante que es una madre en el crecimiento, en el aprendizaje de ese hijo. Y más aún, lo importante que tiene que ser, debería ser para nosotros, tener ese cuidado y ese amor hacia nuestra madre. Aleluya.